días para todos. Bueno, vamos a ir saludando desde el chat a quienes nos acompañan. Tenemos al Centro de Tecnología de La Valleja que se ha conectado. Tenemos también a la Escuela 110 de Canelones, Ciudad. Tenemos también a nivel inicial de la Escuela de Melo que está presente. También nos acompañan desde Tacuarembó, el Colegio del Este, mucha gente de inicial, desde la Escuela 137 de Tacuarembó, el Jardín 232, la Escuela número 34 de San Jorge. Tenemos también Tacuarembó nuevamente, la Escuela 34 de Durazno, el Centro de Tecnología de Paysandú, la Escuela 204 de Progreso, la Escuela Rural. Felicitaciones y bienvenidos a la Escuela Rural de Colonia, al Centro de Tecnología Educativa de Tacuarembó, a la Escuela Rural de San José. Sean todos muy bienvenidos. Esto es la magia del Zoom que nos permite llegar a un territorio virtual, a todo el territorio nacional de nuestra querida República Oriental del Uruguay. Le damos la bienvenida también a Paysandú, a la escuela número 10, y para comenzar le voy a dar paso a nuestra directora del Departamento de Tecnologías Educativas Aplicadas y Virtualidad, inspectora Silvia Paredes, referente de Educación Inicial. Bienvenida Silvia, bienvenidas a las compañeras inspectoras Sandra Ojeda y Lourdes González, que desde el Departamento de Tecnologías Educativas les van a dar la bienvenida. Buenos días para todas y todos. Es un gusto participar de esta nueva instancia de formación dirigida a todos los colegas de educación inicial y, por qué no, todos los que se quieran sumar a educación común. Es un gusto indagar e investigar y fortalecer contenidos del espacio técnico-tecnológico con la mirada y la expertise que tienen los colegas, compañeros, equipos contenidistas en el área de conocimiento, en el espacio curricular que van a trabajar, aterrizado a lo que es el área, la especificidad de educación inicial. Les deseamos una muy buena jornada para todos y seguimos acá con las compañeras súper atentas en esta instancia que sin lugar a dudas va a ser sumamente enriquecedora y con muchísimos aportes también desde la interdisciplinariedad. Así que, Adriana, equipos de contenidistas, todos ustedes la actividad. Bien, desde la dirección de los portales voy a presentar a los compañeros y docentes contenidistas: Fiorella Fernández, que es maestra de educación inicial y también de primaria; la maestra Graciela Ollenard; la maestra Jimena de Freitas, que también tiene la doble titulación en inicial y primaria; el maestro especializado en dificultades del aprendizaje, Sebastián Martínez; y el profesor de educación física, licenciado Marcos Díaz. Todos ellos forman el colectivo docente de panelistas que hoy van a tener a cargo la ponencia titulada Ritmo, Sonidos y Palabras, donde vamos a estar abordando un concepto medular que es la conciencia fonológica como predictor de la lectura. Les doy paso con los panelistas, que disfruten de este encuentro que quedará grabado y alojado en el Departamento de Comunicaciones del DTAB. Adelante, compañeros, y que sea una jornada provechosa para todos. Bueno, muchas gracias, Adriana. Buenos días para todos. En el webinar de hoy vamos a hacer foco, como estábamos comentando, sobre la conciencia fonológica en nivel inicial, reconociendo la importancia que tiene promoverla desde edades tempranas para incidir en la adquisición posterior de la lectura y de la escritura. Comenzaremos teniendo en cuenta los lineamientos institucionales para hacer foco en lectura y en el proceso de adquisición de la lectura y de la escritura, ¿verdad? Tuvimos en cuenta documentos que
nos iluminan en el estado de situación que tenemos en este momento. Consideramos la evaluación Leo, el Plan Nacional de Lectura, las circulares de número 4 del 2024 y la número 5, y en ese marco estuvimos analizando el posible recorrido o el posible apoyo que podríamos hacer desde nuestro lugar. En la circular 4, por supuesto que toda esta documentación evidencian una problemática actual relacionada con la adquisición de la lectura y la escritura. Entonces, en las pruebas Leo del 2024, que hacen foco, ya lo sabemos, en segundo año, se obtienen unos resultados que nos invitan a reflexionar y a analizar un poco los factores de riesgo que se evidencian allí. En la anterior presentación, en esta misma, perdón, podemos ver, si ampliamos la imagen, capaz, que tenemos niños dentro que no se ajustan al mínimo esperable, casi un 38%, ¿verdad? De niños que no se ajustan a lo mínimo esperable para culminar el primer ciclo escolar. Y también se tuvo en cuenta la indagación realizada dentro del marco del plan de intervención, que también confirma esta línea, ¿verdad? En el plan de intervención se evidencia un 42% de niños que no llegan a lo mínimo esperable. Entonces, esto en cuanto a la construcción, hicimos foco en la construcción de significado y en la escritura, ¿verdad? Si podemos avanzar un poquito más en la presentación. Ahí también se evidencian factores de riesgo, ¿verdad? Un 40% de los estudiantes no alcanza lo mínimo esperable, teniendo en cuenta la prueba Leo de segundo año, y en el plan de intervención también es un 43%. Entonces eso nos interpela y pensamos qué cosas podemos hacer en forma previa, ¿no? No llegar a segundo año y estar en esta situación. También analizamos el Plan Nacional de Lectura. Y en el Plan Nacional de Lectura se cita la investigación de Albizu, ¿verdad? Y en la investigación de Albizu, que es una investigación focalizada en Montevideo, revela ciertos problemas frecuentes, ¿no? Propuestas de enseñanza dispersas, sin un respaldo teórico sólido y basadas en la intuición docente, consignas extensas, fragmentadas, sin propósitos claros, escasa atención a la reflexión sobre la lengua, en especial en el plano metalingüístico vinculado a los textos, y que los objetivos pedagógicos tienen una expectativa por debajo de lo que podrían o deberían lograr esos alumnos según su grado, ¿no? Entonces, si vamos avanzando un poco más, nosotros nos preguntamos cómo podemos hacer para intervenir tempranamente, ¿verdad? Para corregir esta problemática. Entonces, pensamos que no solo tenemos que medir los niveles de desempeño, porque a nivel de la NEP se plantearon las estrategias para revertir esta situación, y el Plan Nacional de Lectura es fundamental en ese aspecto, porque se invita a desarrollar propuestas que promuevan la conciencia fonológica, pero también hay aspectos que son relevantes, como la motivación y las condiciones que tienen que tener nuestros niños y nuestras niñas para crecer y para poder aprender. Entonces, en ese sentido, compartimos la pirámide de Maslow, que es un psicólogo norteamericano, que habla desde la psicología humanista y que explica cómo se organizan y se jerarquizan esas necesidades humanas necesarias para generar esos aprendizajes, ¿no? En nuestros estudiantes. Entonces,
La pirámide se encuentra representada en 5 niveles. Si le damos clic en la imagen se puede agrandar, capaz, para que quede más nítida. Y en base a esta pirámide podemos ver que las necesidades básicas o fisiológicas como la comida, el agua, el descanso, están en la base de esa pirámide, que son indispensables. Después siguen la seguridad, el amor, la pertenencia, el reconocimiento, y para después ir avanzando en esa pirámide para llegar a la autorrealización, ¿verdad? Para Maslow, las personas primero deben satisfacer sus necesidades básicas en los niveles inferiores para poder aspirar a las superiores. Esta teoría nos ayuda a comprender que nuestros estudiantes no pueden aprender adecuadamente si antes no tienen cubiertas esas necesidades. Y si un niño tiene hambre, se siente inseguro, no se siente querido, su cerebro no va a poder concentrarse en las tareas escolares. Nos muestra además que es fundamental crear ambientes escolares que garanticen ese bienestar físico, emocional, para favorecer su desarrollo y su aprendizaje integral. No debe, tampoco pretendemos interpretar que sea una justificación, bueno, si no tienen las necesidades básicas, bueno, limitemos su aprendizaje. No, la idea es que no renunciemos a eso y que tratemos de promover aprendizajes significativos para seguir buscando formas de incidir en esos aprendizajes. También, en ese sentido, nos inspiramos o tomamos en cuenta la mirada de Melina Furman en cuanto a la motivación, ¿verdad? Porque la motivación es un factor fundamental para aprender, ¿no? Nuestro rol docente nos invita a encender esa chispa del deseo, de esas ganas de hacer cosas por nosotros mismos sin temor al castigo, sin tener la expectativa de recibir una recompensa, sino que esas ganas de aprender salga de forma intrínseca desde nosotros mismos, ¿verdad? Y esa es como nuestra labor desde el lugar docente, ¿no? Invitar a lograr encender esa chispa en todos nuestros estudiantes. Y además, en ese sentido y en ese doble juego de necesidades básicas, de motivación, no debemos olvidar la explicación que se hace desde las neurociencias de lo que provoca la motivación en nuestro cerebro y en nuestro desarrollo, ¿verdad? Que hace que se libere dopamina y genera y aumenta la plasticidad de nuestro cerebro, con la posibilidad de remodelarse a lo nuevo y así poder aprender. Todos estos factores pueden fomentar la motivación en el nivel inicial, y en ese sentido también consideramos el ambiente del aprendizaje, ¿verdad? El espacio. Teniendo en cuenta que el comunicado del año 2024, que tenía que ver con la organización del aula, la organización del espacio, de la ambientación, la construcción de un aula que sea alfabetizadora, eso va a tener un impacto directo en la motivación para aprender. Pero también tenemos que tener en cuenta cómo hacemos de esa aula alfabetizadora, ¿no? Tratar de no sobrecargar con objetos con muchos colores, generar un equilibrio entre lo necesario, y a veces menos es más, ¿verdad? Que no haya carencias, pero tampoco excesos, que no se generen distractores en esa propia aula, ¿verdad? Considerar también que el aula esté pensada para los niños, ¿no? Que esté a la vista de los niños, a la altura, la cartelería, los materiales. Eso en el área de la educación inicial siempre lo tenemos en cuenta, pero a veces cometemos ese pecado de querer poner muchas cosas y en vez de favorecer generamos distractores. Lo que pretendemos acá es invitar a un aula invitacional, ¿no? Que los invite
a aprender a desarrollarse. Que el aula invitacional es un método de enseñanza, pero que en definitiva lo que busca es crear un espacio que sea positivo, que sea de apoyo, que invite a los estudiantes a participar, a aprender, a alcanzar, a tocar, y de esa manera, basándose en el respeto, en la confianza, en el optimismo, en el saberse querido, en saberse que ese es su espacio, se pueda potenciar eh, todo lo mejor de nuestros estudiantes. ¿Podemos seguir? Ahí va. Ahora le vamos a dar paso al compañero Sebastián. Bueno, muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Maestra de inicial, cuyo trabajo admiro, felicito y espero que estas reflexiones que les voy a compartir realcen realmente el valor que hacen cada día en el aula y sobre todo que pongan en evidencia que eso que hacen cada día va a tener impacto a largo plazo. En primaria tenemos un diagnóstico claro. Muchos niños y niñas tienen dificultades para escribir y también para comprender texto. Ahora, yendo un poco a la lectura, creo que todos podemos estar de acuerdo que la meta final no es que los niños lean más rápido, no es que no se equivoquen. Creo que el objetivo, podemos estar todos de acuerdo, es que comprendan. Muchas veces se planteó el dilema, ¿qué priorizamos? ¿Decodificar o comprender? Este es un dilema histórico. Y Ariel Cuadro, en su libro Ayudando a futuros lectores, que yo le anticipo que se los recomiendo mucho, él dice, este es un dilema que está mal planteado. El punto de llegada lo tenemos claro. Lo que habría que preguntarse sería qué viene primero y qué viene después. Evidentemente decodificar está antes. Comprender va a venir después y se va a apoyar en una buena decodificación. La explicación que da él y otros autores es que cuanto más rápido un niño puede identificar palabras, más recursos libera para poder comprender. Menos esfuerzo va a dedicar en descifrar y va a tener más energía para pensar en el sentido. Está claro que no todos los problemas de comprensión se explican solo por una mala decodificación. La buena decodificación es necesaria, aunque no sea suficiente. Pero vuelvo con Ariel Cuadra, cuando dice que no es común encontrar un niño que lea bien las palabras y no entienda lo que lee, salvo que tenga otras dificultades más específicas del lenguaje o de otro tipo relacionadas con la memoria, con la atención. Ahora bien, recapitulando, estamos de acuerdo en que la decodificación es importante porque es la puerta de entrada para después poder comprender. Pero entre la decodificación inicial y la buena decodificación, la automática, la que permite reconocer palabras escritas de un golpe de vista, hay un camino. Y en ese camino hay un momento clave, un mojón, que es lo que se conoce desde la ciencia de la lectura como el ensamblaje fonológico. O sea, básicamente es la habilidad para unir los sonidos de las letras cada vez con más fluidez para que en la mente del niño, en vez de sonar en pedacitos, suene completo. Ese ensamblaje entonces es el puente entre decodificar y automatizar. Pero para poder hacer el ensamblaje fonológico, el niño necesita adquirir antes el principio alfabético, entender que cada letra corresponde a un sonido. Y ese descubrimiento, que obviamente no se da un día para otro, se apoya, y acá viene lo importante, en una habilidad previa, que es básicamente oral, que se llama conciencia fonológica. Vamos a la diapositiva de la llave, Jiménez. Gracias. Por eso, como les decía, toda la ciencia de la lectura coincide y las prácticas basadas en evidencia. Bueno, me sale con eco ahí. La llave para mejorar todos los resultados de lectura y escritura en primaria no está en primaria, está antes, está en inicial. Y esa llave es la conciencia fonológica. Es la habilidad más decisiva para trabajar desde el nivel inicial
y es la que va a permitir escribir sin grandes problemas y dificultades en primaria. Y hay muy buenas noticias. La conciencia fonológica es entrenable. Se puede y se debe entrenar desde que son bien chiquitos. Y hay otra noticia que me parece fundamental, que es muy linda, que su importancia, voy a destacar la palabra, su importancia no depende del contexto sociocultural del niño, no depende de que en casa le lean cuentos todas las noches o si apenas tienen contacto con los libros. Obviamente que es verdad que para algunos niños les va a ser más familiar trabajar con la conciencia fonológica, para otros más costoso, menos habitual, porque están menos acostumbrados a escuchar palabras y a estar en contacto con las palabras. Pero para todos, sin excepción, es la capacidad más importante que van a necesitar para aprender el sistema de escritura. Y además, para aprenderlo como debe ser, con gusto, con entusiasmo, como hablaba Jime hoy, con motivación, con confianza. Vamos a la diapo del árbol, por favor. Si el sistema de escritura fuera un árbol, la comprensión y la escritura de texto serían las hojas, pero la raíz, lo primero que hay que desarrollar y la base para sostener todo lo demás es la conciencia fonológica. Después vamos a volver sobre este árbol. Ahora quiero pasar a la diapositiva de la definición de conciencia fonológica. ¿Qué es exactamente? Vamos a hacerlo fácil. Ariel Cuadro, en este libro que les comentaba, dice que es una capacidad de reflexionar sobre los sonidos del lenguaje. Es decir, de poder desarmar la palabra oral en piezas, a veces más grandes, a veces más pequeñas, y poder jugar con ellas, como si fueran piezas de un rompecabezas. Hay algo que quiero aclarar, que si bien digo conciencia fonológica, no existe una macro conciencia fonológica. Hay varias habilidades fonológicas que están organizadas en niveles y cada nivel es un desafío que va a ser distinto para el niño. Por eso ahora esto nos da paso para ir a una metáfora que es la del edificio. Si podemos, Jimé, vamos a la diapositiva que muestra el edificio fonológico. La conciencia fonológica entonces va a ir construyendo poco a poco. La podemos pensar como este edificio, ¿no? Los pilares están en la base. ¿Qué habilidades están en juego ahí desde que son bien, bien chiquitos? Y esto va a estar muy destacado en una propuesta que después va a presentar Fiorelli. Estos pilares son la escucha con atención, un vocabulario más rico, pronunciar las palabras despacio y con claridad. En este nivel de los pilares, el rol de ustedes, maestras, es clave. Por eso digo que yo las admiro tanto. Esa forma de hablar que tienen, el ritmo con el que hablan, cómo acentúan las palabras que eligen inclusive. Es decir, cómo muestran la lengua en acción y cómo la lengua suena. Y también son clave por otra cosa, desde que son bien chiquitos. Si un niño tiene dificultades desde pequeño, de los 3 años, 4, para escuchar o para pronunciar bien, ustedes van a tener esa señal de alerta para poder intervenir a tiempo, para poder hablar con la familia y eventualmente poder pedir una ayuda especializada. Porque obviamente, si los pilares están flojos, todo lo que levantemos después corre riesgo de derrumbe. Avanzamos en el primer piso. En el primer piso es la sensibilidad de la rima. Beatriz Duke dice que la primera capacidad fonológica del niño. El niño empieza a descubrir, no sabe bien en dónde, pero que en el lenguaje pasa algo curioso. Un juego con los sonidos que se repiten. El segundo escaloncito avanzando, en realidad en el segundo piso, están las sílabas. Aprender a separar las sílabas en golpes de voz, a reconocer que algunas comparten la misma melodía. El tercer piso y último para trabajar en educación inicial es el de los fonemas iniciales y finales. Poder decir, poder reconocer auditivamente con qué sonido empieza o con qué sonido termina una palabra. Y este nivel, como dice Beatriz Duke, miren qué importante esto, es el mejor predictor de que un niño aprenderá a leer y a escribir con éxito. Ese es el corte que hacemos.
En inicial podemos llegar hasta acá. Los niveles más complejos de lo fonémico, es decir, de poder individualizar cada fonema por separado, se van a trabajar después, en primer grado, cuando entren en juego las letras. Ahora vamos a volver a la imagen del árbol. Volvemos a la imagen del árbol por un momento. La conciencia fonológica dijimos que es la raíz, ¿está? Toda raíz biológica necesita tierra y necesita nutrientes. Muy bien. En nuestra comparación con el árbol, la tierra, en la conciencia fonológica, es la enseñanza planificada. Porque hay que enseñarla con juegos, obviamente sí, porque se trata de jugar justamente con las palabras orales, pero con juegos planificados, con juegos específicos. Y ese es el primer nutriente, digamos, que eh, necesita la conciencia fonológica. Es el primer nutriente que va a nutrir a la raíz. ¿Específicos en qué sentido? Hay que elegir en función de la unidad fonológica que queremos trabajar. Queremos trabajar rima, queremos trabajar sílaba, queremos trabajar fonema. ¿Y qué habilidad concreta se va a poner en juego? Vamos a identificar, vamos a aislar, vamos a segmentar, vamos a combinar. A este nutriente de la especificidad hay que sumarle otro, que es el de la progresión. Saber qué se trabajó antes, qué avances se lograron, qué falta y fundamentalmente qué puede esperarse para la edad según los niveles que estuvimos viendo del edificio. Otro nutriente más es la sistematización, o sea, todas las secuencias que armemos que tengan un orden, que no queden sueltas, que tengan un proceso coherente. Y por último, el nutriente, no hay uno más importante que otro, pero yo creo que este es muy fundamental, que es el de la recursividad. Volver una y otra vez sobre los mismos niveles, pero de maneras distintas, haciendo variantes, haciendo matices, hasta que el edificio de las habilidades fonológicas se pueda consolidar. Tenemos la raíz, ya está, la tierra está, los nutrientes están. Ahora, ¿qué falta? Hacemos también una comparación biológica, nos falta el sol. En nuestro árbol, el sol, esa energía, lo que va a aportar las palabras orales son los usos de la lengua. Y entonces sí, con estos componentes en mente, enseñanza planificada y palabras orales que van a venir de diferentes formas de usar la lengua, el árbol puede brotar en hojas. Y las hojas son justamente niños que en primaria decodifican bien para luego comprender, niños que van a poder escribir cada vez mejor convencionalmente. Pasamos a la diapositiva del bucle. Ahora, uno se podría preguntar, si un niño habla, si un niño escucha bien, ¿por qué no alcanza con esto? ¿Por qué necesitamos una planificación tan Buenas. organizada, Sí, esto no tan tiene sistematizada? volumen. Porque No, no, no. En reflexionar una, sobre los sonidos los es máximos. un esfuerzo enorme cognitivo para el niño. Es muy demandante a nivel cognitivo. Hablar no significa ser consciente de cómo están hechas las palabras. Los niños usan el lenguaje para comunicarse, pero no para analizar. Básicamente hay tres motivos por los que cuesta. Primero, para el niño las palabras son significados. Para ellos cada palabra es una idea. Y justamente la conciencia fonológica implica cambiar el foco, salir del significado, salir del uso del lenguaje para mirar el lenguaje. La segunda cosa por la que es difícil es porque los niños procesan las palabras como un todo. Las pueden repetir, las pueden reconocer, pero no las pueden separar en partes, sin ayuda. Tercero, porque justamente el habla es continuo. Los sonidos se mezclan en las sílabas y según ocupe un lugar u otro en la sílaba, el sonido no va a ser el mismo. Así que el niño necesita afinar mucho el oído para percibir esos diferentes matices tan sutiles que el habla presenta. Por eso, aunque los niños hablen y escuchen bien, como la conciencia fonológica, primero no surge sola y después es tan compleja, necesita de una enseñanza tan planificada.
Entonces, esta forma de organizar la enseñanza de la conciencia fonológica es el trabajo decisivo que tenemos en inicial. Y quiero, antes de terminar, les recomiendo también este libro, Enseñar a leer y escribir, de Beatriz Yu. Si bien no es específico de educación inicial, ella comparte un ejemplo que me pareció revelador para mí. Voy a tomarle el ejemplo de ella y lo voy a adaptar un poquito, porque creo que clarifica mucho de lo que estamos hablando. Imaginemos una niña en primero, una niña llamada María, que está empezando a escribir. Quiere escribir la palabra martes. María conoce la M, la sabe escribir, está en su nombre, la escribió un montón de veces. También sabe cómo suena, pero cuando va a escribir, la omite la M. ¿Qué pasó acá? Si la letra la conoce, si el sonido también lo conoce. Y Beatriz Dick dice, María no la escribe porque su conciencia fonológica no estuvo suficientemente trabajada. Su conciencia fonológica todavía no le permite identificar el sonido M que está escondido dentro de la palabra mar. El sonido que logra escuchar recién con claridad es la vocal A. Este ejemplo creo que es muy claro para mostrar que el trabajo inicial no es enseñar letras ni sus sonidos, es trabajar con los sonidos dentro de las palabras, de manera oral, de manera progresiva, a través de juegos, de rimas, de experiencias cotidianas. Y para terminar, en palabras de Diu, ese es el camino para que los niños se abran a ese mundo de posibilidades, y yo me permito agregar, sin tantos obstáculos en el medio, ese mundo de posibilidades que ofrece la alfabetización. A continuación le vamos a mostrar propuestas que justamente son actividades metalingüísticas diseñadas para desarrollar la conciencia fonológica desde los 3 hasta los 5 años. Y todas están disponibles en el portal Uruguay Educa. Muchas gracias. Paso la palabra a Marcos. Hola, buenos días. Pasamos a la siguiente. Un gusto estar comunicándome en este territorio virtual, como bien decía Adriana, y tener alcance a todo el país. Es un placer y es una linda oportunidad de comunicarnos con todos ustedes, que están en el territorio, que trabajan con nuestros niños y encarar estos temas que son tan importantes para la evolución de los aprendizajes. En particular voy a hablarles, si bien mi tema es la educación física, trabajamos en el Departamento de Tecnología Educativa Aplicada y Virtualidad, y en todos nuestros recursos intentamos incorporar de forma natural el espacio técnico-tecnológico, que para nosotros es como nuestro tesoro, ¿no? Que tratamos de promover a través de nuestros recursos, siempre que fluyan naturalmente, no tratar de incorporarlo forzadamente, sino que sea algo natural. Y entonces en los portales van a poder encontrar ejemplos de esto. En muchos de esos recursos van a encontrar cómo aplicar estos temas técnico-tecnológicos, en algunos otros no, porque no sería pertinente o no le encontramos nosotros la pertinencia y tal vez ustedes en territorio sí. Hay tres grandes ejes, ¿no? Como los pueden ver ahí en pantalla, ¿no? La tecnología educativa, la alfabetización digital, el pensamiento computacional y robótica y la ciudadanía digital. Pero vamos a ir retomando con la imagen mental que nos invitaba Sebastián del árbol y el sustrato fértil, ese suelo donde el aprendizaje echa raíces gracias a la motivación y el contexto, como la motivación, como nos decía Jimena hoy más temprano. Eh, También, como bien sabemos, ese suelo necesita un mapa que nos muestre los caminos y también una brújula, ¿no? Si tenemos un mapa, necesitamos una brújula que nos oriente hacia cómo materializar esta visión en prácticas concretas. Hoy exploraremos cómo la tecnología, el cuerpo
es mi tema, y los símbolos se entrelazan para construir las bases del lenguaje. Ustedes como maestras de inicial conocen bien la importancia del cuerpo y soy consciente de que es en el área de primaria donde más lugar tiene, porque es natural que así sea. Eh, de esta forma construiremos las bases del lenguaje, incluso antes de que los niños y niñas escriban su primera palabra. Muchas veces asociamos la lectura, la escritura, a que un niño venga con un cuaderno, con un lápiz, y en realidad es un proceso que comienza mucho antes con el cuerpo. El espacio técnico-tecnológico nos propone tres ejes fundamentales que ya los vimos, que son abstractos, son la puerta de entrada al lenguaje y a la comunicación. Como decíamos, la alfabetización digital, cuando un niño toca el icono de grabación y luego escucha su voz, al apretar play no solo está usando una aplicación, está descubriendo que su cuerpo puede crear mensajes y que los símbolos responden a sus acciones. Este simple gesto es el primer paso para entender que la tecnología es un lenguaje de símbolos y sonidos, donde cada icono funciona como una palabra visual que anticipa su acción. Y al grabar, su voz escucha los sonidos que produce, los compara, los ajusta. Esa experiencia es la antesala de la conciencia fonológica, ¿no? Que es la base y es donde queremos hacer mayor énfasis en esta charla. El segundo eje es el pensamiento computacional. Aquí el foco está en secuenciar acciones, como cuando un niño dice primero saltamos, luego giramos. Esta capacidad de ordenar pasos no es solo lógica matemática, es la misma que luego usará para estructurar un relato oral o seguir la secuencia de un cuento. La tecnología se convierte en el escenario donde el niño practica el orden de las ideas, igual que lo hará con las palabras en una frase. Después quedamos con el cuadro ahí en pantalla, que ahora lo vamos a abordar. El tercer, por ahora estamos con los ejes macro del programa, la parte del espacio técnico-tecnológico. El tercer eje es la ciudadanía digital, ¿sí? Desde la primera infancia, esto significa aprender que nuestras acciones en pantalla tienen eco en el mundo real. Por ejemplo, ¿no? Cuando un niño graba un mensaje y decide compartirlo, está ejercitando la intención comunicativa. ¿A quién se lo envío?, se pregunta. ¿Qué quiero decir? Estas preguntas son el corazón del lenguaje con propósito, donde la tecnología no es solo el medio, es también conectar voces, ideas, emociones. Para comprender por qué el cuerpo es el punto de partida del lenguaje, debemos mirar dos historias, la de nuestra especie y la de cada niño. Para hablar de la historia, si nos ponemos a analizar la historia de la especie del ser humano, ¿sí? Hablamos de la filogenia. Y en la filogenia se destaca el desarrollo del pulgar oponible, que está estudiado por antropólogos muy destacados, que no solo permitió manipular herramientas, sino que reconfiguró nuestro cerebro para el lenguaje y la planificación. Investigaciones recientes en neuroarqueología, como las de Brunner, muestran cómo la manipulación fina está íntimamente ligada al desarrollo de áreas cerebrales vinculadas a la comunicación. Después, por otro lado, tenemos la ontogenia, es decir, el desarrollo de cada niño. En este proceso de la filogenia que hablábamos recién se repite en la ontogenia, pero de forma como más acelerada, porque tiene toda la información genética de la especie. Y de esta forma, el niño al desarrollarse, primero domina lo más próximo a su cerebro. Y una de las cosas más próximas a su cerebro, que es la boca, con balbuceos en la primera infancia y sonidos, las manos al señalar lo que quiere, al agarrar, llevarse a la boca, la mirada al seguir objetos, luego explora lo distal. Su sistema nervioso va evolucionando, eso es algo muy importante de entender, que ahora la neurociencia cada vez apunta más hacia ahí, que somos cuerpo,
Y nuestro sistema nervioso no termina, nuestra mente no está solo en el cerebro, recorre todo nuestro cuerpo, porque una neurona no está, una neurona de las 86.000 millones de neuronas que tenemos, no ocupan solamente la zona cerebral, ocupan todo el cuerpo, porque lo que llamamos nervios son neuronas. Entonces, todo nuestro cuerpo ayuda a esos procesos mentales. Como decía, primero vamos desde lo proximal, el desarrollo del niño en su primera infancia, luego explora lo distal, a medida que se va desarrollando ese sistema nervioso, empieza a controlar los pies, a ganar equilibrio, a caminar y finalmente empieza a dominar cada vez más el espacio, con saltos, con giros, que es ahí en la etapa en que ingresan a los 3 años, ya el niño es capaz de saltar, depende de la madurez evolutiva de cada uno, o algunos mucho antes y otros mucho después, pero a los 3 años, por lo general, ya el niño salta. Cuando está bien estimulado, al año ya puede estar saltando, que es uno de los, en la motricidad es uno de los parámetros evolutivos, como si alterna los pies para subir y bajar escaleras. Este recorrido de lo próximo a lo distal es clave. Como explica la neurocientífica Kuhl, el sistema nervioso no se limita a la cabeza, el cuerpo entero participa en el aprendizaje. Cuando un niño salta al ritmo de una canción, se está divirtiendo, que lo emocional también pesa, o marca sílabas con palmas, como vamos a ver en los recursos que elaboramos, no solo ejercita su cuerpo, sino que activa redes neuronales vinculadas al ritmo, la memoria, el lenguaje, tal como lo muestran los estudios de Patel. Por eso, cuando los niños marcan sílabas con palmas o saltan al compás de un sonido, no están simplemente jugando, ya es muy importante el juego. Están entrenando coordinación, ritmo, memoria secuencial, habilidades que luego serán la base para segmentar sonidos, estructuras, frases o seguir instrucciones. El cuerpo es el primer laboratorio donde se construye el lenguaje. Con esta base corporal, nuestro mapa curricular se organiza en torno a experiencias que actúan como lupa, como plasticina. Yo por acá tengo una plasticina, ¿no? Y es una cosa típica de inicial, y como puente hacia el lenguaje. La tecnología, para ver el eje que en el cuadro que tenemos aquí, el primer eje en esta síntesis, en este recorte que se hizo programático, tenemos el de la exploración de sí mismo y del entorno, ¿sí? Y la tecnología, ¿qué relación tiene con la exploración de sí mismo y del entorno? La relación que encontramos es que sirve como una lupa o un espejo. Un espejo porque si se graba, el niño, la niña, el docente los graba, luego se pueden ver, ¿sí? Podemos hacer zoom, eso vendría a ser la lupa, o podemos ver también con una analogía de un telescopio para ver más lejos, ¿sí? O binoculares. Y de esta forma van conociendo no solamente explorando su propio ser, sino también explorando su entorno. El segundo eje de este recorte que tienen en el cuadro, que les va a quedar la presentación en unos días, también les va a quedar el video de esta charla. El segundo eje es el juego y la creatividad, que es bien natural, es un eje que es bien... Se abrió un micrófono ahí. Este, el juego que es bien natural a estas edades, ¿no? Que está intrínseco en el niño, y la creatividad, ahí es como lo vemos como esta plasticina, ¿no? Porque es la creatividad. Y esta plasticina en lo digital es el apropiarse de las herramientas digitales para crear. Y un ejemplo desde lo corporal, podemos hacer una coreografía junto a ellos, y una vez que elaboramos esta coreografía, la filmamos, luego la llevamos al aula, vemos en una pantalla. Si tuviéramos una pantalla táctil sería ideal para poder socializar esto trabajado, jugar con las velocidades, ¿sí? Que les va a resultar muy divertido si lo aceleramos.
lo podemos enlentecer para ver errores, falta de coordinación y divertirnos con el error, aprender del error, que es natural en todos nosotros y aprendemos de él. Entonces, de esta forma, viendo un salto, si lo hago más rápido, más lento, el cuerpo y la tecnología dialogan y ese cruce se enriquece con el vocabulario y la conciencia del ritmo. La tecnología también puede ser, como decíamos, la plasticina digital. Eh, Inventan, esto ya lo habíamos hablado, hablando del error. Finalmente, la tecnología funciona como un puente, el último eje que hablábamos es de la comunicación y la convivencia, y será importante en estos tiempos, ¿no? Los niños graban un cuento motor, por ejemplo, y lo comparten con otra aula, con otra sala, ahí se están comunicando. Empiezan a reconocer los iconos, grabar, enviar, editar, se convierten en herramientas para comunicar intenciones. ¿Qué significa este dibujo? Por ejemplo, el dibujito del play, ¿no? ¿Por qué sirve para que se ejecute? ¿Qué significa el color rojo para grabar? ¿Por qué se utiliza el rojo? Podemos cuestionarnos esas cosas junto a ellos y de esta forma ir apropiándonos de los iconos. De esta forma descubren los símbolos, al igual que las palabras, tienen un significado compartido y que su voz puede conectar con otros. Esa es como la semilla de la ciudadanía digital. En mi experiencia en territorio, como contenidista para los portales educativos, se dio el ejemplo de escenas simples pero bastante reveladoras, como que los niños viendo sus grabaciones decían, mira cómo salto en la clase, y al escucharse luego se reían, se divertían, y en ese gesto está el germen de la conciencia fonológica, descubrir cómo suenan sus propias palabras, reconocerlas, compartirlas. También se pueden grabar y verse sus propias bocas, cómo pronuncian para lo fonoaudiológico. La integración de estas experiencias en el aula se puede ver en prácticas concretas, en la exploración de un video en cámara lenta, permite a los niños observar su propio movimiento, describirlo. Mis pies no tocan el suelo. La tecnología amplifica lo que el cuerpo sabe y lo convierte en palabras. En el juego y la creatividad de una coreografía se convierte en relato al ser grabada y narrada. Primero, luego y después en una comunicación, un simple icono como un micrófono o un avioncito se transforma en un puente simbólico hacia la intención comunicativa. Es así que el niño puede decir, mi mensaje puede llegar a otro y ser comprendido. En síntesis, este marco nos invita a diseñar experiencias donde la tecnología potencie lo que el cuerpo ya sabe: hacer, moverse, comunicarse y crear. Porque, como nos enseña la neurociencia, el lenguaje no está solo en la cabeza, está en las manos que señalan, en los pies que marcan ritmo y en las voces que se escuchan. Y ahora vamos a ceder la palabra a Fiorella, quien nos mostrará las bases teóricas en las que se basan las estrategias concretas para trabajar el lenguaje oral, la conciencia fonológica y la comunicación en el aula. Porque al final del día el cuerpo que salta, el símbolo que se toca y la voz que se graba son los primeros escalones hacia la palabra escrita. Hasta luego. Bueno, buenos días. Agradezco y agradecemos la convocatoria a esta instancia, porque realmente para nosotros, para el equipo de contenidistas, es toda la preparación de estas instancias donde compartimos saberes, es una instancia de aprendizaje y aprendizaje colaborativo. Y creo que eso es fundamental para los docentes. Bueno, Débora, si podés pasar para la próxima diapo.
Bueno, antes de entrar a visualizar la propuesta que hicimos específicamente para el abordaje de como la introducción a la conciencia fonológica, me parece interesante compartir algunos conceptos teóricos que nos han servido para realizar la planificación de esta propuesta. Entonces, bueno, contarles que, bueno, primero para la planificación de la propuesta se tomaron insumos del trabajo en territorio, de la Escuela 28, presenciando una clase de música, pude encontrar una canción que se llama Para Terminar, interpretada por la maestra de música Silvana Collans, eh, que en la letra de la canción se omitían las últimas sílabas de los versos, ¿no? Entonces, este recurso me ofició como de motivador para elaborar esta propuesta sobre el acceso a la conciencia fonológica, el trabajo a la conciencia fonológica a nivel 3 y 4. ¿Tá? Entonces, este plan fue pensado partiendo de la idea de esta creación de escenarios lúdicos para la promoción de la postura estética y el desarrollo de la conciencia fonológica. Entonces, como en otras propuestas que hemos planificado para este tramo, se le sugiere al docente planificar la propuesta enmarcada en la hora de la escucha literaria de forma tal que el niño ya sepa que ese día, es más, que la maestra vaya anticipando ese día, por ejemplo, antes del recreo, va a entrar y va a encontrar su salón intervenido estéticamente de acuerdo a una poesía, a un limerick, a una gitanjáfora, a una canción que el maestro vaya a compartir en esa instancia. Se le sugiere entonces intervenir el aula armando lo que todos ustedes conocerán, el escenario lúdico, ¿no? Que represente visualmente aquellas características del paisaje, de los personajes o del tema que predomina en el género literario que se va a compartir. Recordamos que los escenarios lúdicos son espacios planificados y creados por el docente para la promoción de experiencias compartidas y de socialización, que potencian los intereses lúdicos, el desarrollo de la fantasía, la imaginación y la creatividad, para aprender jugando y apropiarse de diversos contenidos con el aporte y la riqueza de otros. Entonces, diferentes enfoques hacen referencia a la importancia del ambiente, especialmente el que nos viene a la mente ahora es la filosofía Reggio Emilia, que hace referencia al ambiente como tercer educador, ¿no? La preparación de este ambiente, de alguna manera, debe apoyarse en favorecer diferentes posibilidades que nos otorga el espacio para promover esto de la generación de ideas, de palabras, de expresiones, de enunciados, la evocación de lecturas anteriores de ese espacio generado en ese espacio mismo, ¿no? La imaginación de escenarios ficcionales y por todo lo explicitado, esta competencia general de la creatividad, ¿no? Otras propuestas que agregamos también en esta webinar, en el Simbalú, y también están agregadas en esta propuesta, también se enmarcan en este tipo de planificación, a partir de la creación de un escenario lúdico que tenga idea con el género que se va a compartir. Con esta inmersión, entonces, en este escenario lúdico preparado para la escucha, es que traemos el concepto de postura estética de Rosenblatt, ¿no? Esta postura lectora, que lo que vamos a hacer es incentivarla a través de este escenario. En forma resumida, Rosenblatt habla del modelo transaccional o de la teoría transaccional de la lectura, que como lo dice su nombre, considera el acto de leer como una transacción que se realiza entre texto y el lector, ¿no? Recalca de alguna manera esta teoría el rol activo del lector en la construcción de ese significado. El significado no está en el texto,
está en el individuo que va a hacer esa transacción con el texto, ¿no? Entonces dice Rosenblatt que el sentido de una palabra es la suma de todos los acontecimientos psicológicos que tal palabra despierta en nuestra conciencia. A partir del conocimiento del significado público de esa palabra, que es la que está en el diccionario, y el significado privado, que es cómo el impacto que ha tenido esa palabra en nuestros sentires, en nuestras experiencias, ¿sí? En nuestras emociones. Rosenblatt cita la metáfora del iceberg de Bates, quien dice que imaginemos un iceberg donde en la punta, o sea, lo visible, tenemos ese aspecto público de la palabra, ¿no? Mientras que todo lo que sustenta ese aspecto público es el aspecto privado, son esas emociones que me causa esa palabra en mí, ¿no? Esas evocaciones de las diferentes experiencias que tenemos con esa palabra. Como ustedes ven, es mucho más, presenta un volumen mucho mayor ese aspecto privado que el público, ¿no? Entonces, este modelo transaccional de la lectura agita los elementos del reservorio lingüístico que tienen todos los lectores y de alguna manera ese lector debe adoptar una actitud selectiva o una postura lectora trayendo al centro de atención ciertos aspectos y remitiendo otros a la periferia. Así es como incentivamos, entonces, retomando esto del escenario lúdico, incentivamos esta postura estética, ¿sí? Que es la que de alguna manera incentiva este aspecto privado de la palabra y deja de lado lo que llama también Rosenblatt esa postura eferente, o sea, esa postura que se enfrenta al lector, ¿no? Cuando quiere, por ejemplo, buscar información explícita, ¿no? Entonces, ustedes dirán, pero el niño no lee, el niño de 3 y 4 no lee. Entonces ahí vinculamos otro concepto, el concepto de Rosenblatt, quien nos hace referencia a 4 situaciones que se dan en el aula, ¿no? Situaciones didácticas que se dan en el aula. Esto de escribir por sí solo y escribir a través del maestro, o leer por sí solo y leer a través del maestro. Entonces yo tomo esta idea y digo, bueno, en esta instancia donde el niño se enfrenta a este escenario lúdico, ¿no? De alguna manera organizado y planteado donde se va a presentar ese género literario, estamos de alguna manera fomentando esa postura estética, lectora, ¿no? A través del maestro. Entonces, Débora, ¿te animás a entrar en la próxima diapo a la propuesta? Entonces, si entramos a la propuesta, bueno, como todas las propuestas, tiene una descripción. ¿Te animás a entrar a la propuesta? Gracias. Tenemos esta primera actividad donde se prepara este escenario lúdico literario. Entonces, bueno, acá yo les doy sugerencias a los maestros, pero ustedes sabrán, no sé por qué así esto. ¿A ustedes les suena con eco? No, ahora no. Ahora no, Fiorella. Perfecto. Continúo. Este espacio intervenido usando diferentes elementos de uso cotidiano. Entonces ahí, la idea, como para resumir, está ahí todo planteado. La idea es preparar ese escenario lúdico con motivo de cocina, ¿no? Entonces, la idea es que los niños puedan entrar en ese escenario lúdico, reconocer, manipular los elementos, experimentar con todos esos materiales y posteriormente, bueno, el docente
va a decir que se sienten y que van a escuchar algo que va a tener que ver con este escenario preparado, ¿no? Como forma de fomentar este intercambio, se va a preguntar a los niños por, bueno, por los nombres de los elementos que vieron, para irlos asociando, ¿no? Esto de promover la asociación entre los nombres de los diferentes elementos que se pueden ver, donde encontramos que los encontramos cotidianamente en casa, ¿no? Acá sugerimos, el docente puede hacer registros escritos o grabar estas intervenciones, ¿no? Entonces, eh, proponemos la escucha de la canción, ¿tá? La canción se llama Para Terminar, no sé si tengo tiempo para compartirla, no sé qué dicen, si podemos Sí, compartirla sí porque se puede, Fiorella, porque es breve es breve. y ¿Te la animás, Débora? Ahí, perfecto, muchas gracias. Canción para terminar. Con el agua y con muchos fideos se cocina un plato muy rico. Se lo pone en una casero, si es posible que sea redondo. Se coloca el fuego muy fuerte, con cuidado que está muy caliente. Se le pone condimento y aquí se termina este cuento. Bueno, muy bien. ¿No se escucha? ¿Puede sí ser? se Sí, escucha buenísimo. perfecto. ¿Sí? Perfecto. Se escucha Eh, perfecto. Bien, y lo interesante, antes, me había olvidado, antes de proponer la escucha, decir que esta canción tiene algo que tenemos que descubrir, ¿no? Entonces, que guiar como esa escucha, ¿no? Algo que tenemos que descubrir. La idea es que los niños, con nuestra ayuda y con la intervención de todos, puedan identificar que, bueno, los versos están sin terminar. Falta una parte de las palabras, ¿no? Acá es importante que el docente introduzca conceptos como versos, palabras, ¿no? Entonces se propone la escucha nuevamente para cantarla. Entonces se vuelve a plantear para que los chiquilines presten atención en esas palabras, las puedan memorizar para después contarnos de qué palabras hablamos, cuáles son las que están incompletas. Entonces, para finalizar esta actividad en particular, la idea es preguntarles, bueno, ¿qué elementos vimos en el escenario, que vimos en el escenario, ¿sí? Estaban relacionados con lo que habla la canción, ¿no? O con estas palabras también que están como incompletas. Bien, posteriormente, lo que hacemos en esta propuesta es sugerir actividades tentativas. Seguramente a ustedes se les van a ocurrir muchas más por el tema de estar con su clase, ¿no? Pero son actividades que van a trabajar específicamente esto de la conciencia fonológica. Entonces, sugerimos cantar en diferentes velocidades, ¿no? Esta canción, grabarse y también después pasarse la melodía en forma más lenta, en forma más rápida. Y en forma más lenta vamos a prestar atención a esa palabra, a ese pedacito de palabra que no se dice, ¿no? Se les van a entregar imágenes, porque una de las cosas que dijo Sebastián, que es sumamente importante, en esta etapa no trabajamos con la palabra escrita, ¿no? Entonces sí trabajamos con imágenes, haciendo referencia al nombre de los objetos que aparecen allí. Entonces, se les va a aportar diferentes imágenes, ¿no? Entonces, la idea es trabajar en alguna instancia con todas esas imágenes, pasando la canción y que los niños tengan que buscar las imágenes que están relacionadas con la canción, con lo que se dice la canción. Ustedes sabrán si primero pasarlas primero, observarlas, reconocer a qué hace referencia cada imagen. Eh, También sugiero, bueno, por ejemplo,
separa y muestra la imagen que se nombra en la canción. También poder reconocer aquellos objetos que se nombran en la canción, que no se nombran en la canción, pero que tenemos en las imágenes, ¿no? Que ofician como distractores, ¿no? En esto de identificar qué palabras se nombran en la canción. Todo esto incentiva el vocabulario, ¿no? Y bueno, y después sugerimos otra actividad que es también con la canción, decir, bueno, con el agua con muchos, dice fideos, ¿no? ¿Qué otra palabra puede estar en ese lugar de fideos? Y bueno, puede estar ravioles, tallarines, tirabuzones, ¿no? Esto es lo que Saussure hace referencia a las asociaciones paradigmáticas, o sea, esas palabras que pueden estar en un mismo lugar y que pueden cambiar, ¿no? Entonces podría ser todos estos ejemplos. También se cocina un plato muy rico, muy feo, muy delicioso. Bueno, que empiecen como a sugerir otros términos para colocar, ¿no? Y después sí, centrarnos, bueno, ¿qué palabra termina igual que condimento? Condimento, ¿qué palabra? Entonces, tenemos imágenes como viento, la imagen del viento, la imagen del desierto, la imagen del cuento, ¿no? Que nos pueden servir para identificar estos sonidos. Fiorella, Sí, si me permites una observación sí. y una aclaración para las maestras que están consultando en el chat. Cuando ustedes ingresan al recurso y donde dice para terminar, yo hago clic allí y eso me direcciona a la canción. La canción está incluida en el recurso. Y las imágenes que presentó Fiorella también forman parte del recurso. Es decir, es una planificación pensada para los maestros de educación inicial, donde también el colectivo de contenidistas les brindan los recursos para trabajar en el aula. No tienen que salir a buscar las imágenes o la canción, ya están dentro del recurso alojado en el portal Uruguay Educa. En el chat está el link que direcciona a este recurso, pero más adelante les vamos a mostrar un símbolo donde están todos los recursos a los que van a poder acceder. Gracias, Fiorella. Otra cosa interesante, también en la propuesta se agrega en un formato PDF las imágenes para que ustedes puedan imprimir y recortarlas, ¿tá? Bueno, como ustedes habrán visto, esto es bien un recorte, es como mostrarle diferentes actividades ojo, no están secuenciadas, ¿no? Lo que hicimos fue dar diferentes ejemplos de imágenes a partir de un mismo recurso, ¿no? Bueno, para terminar, este análisis se focaliza, como vieron, en la palabra hablada, ¿tá? Y en sus componentes, sílaba, sonidos finales, para llegar a componer la palabra toda, ¿no? No se propone en ningún momento la palabra escrita. En especial se trabajan procesos cognitivos de escucha atenta, refinamiento del sentido auditivo y la discriminación de sonidos de la lengua oral, como también la memoria auditiva. Todos eh, procesos cognitivos sumamente necesarios para el desarrollo de la conciencia fonológica. La conciencia silábica y por último la conciencia léxica, esto de el concepto de palabra, que si bien no es la idea que lo tengan, pero sí que puedan reconocer esa unidad en la lengua. Pasamos ahora a los compañeros Marcos y Sebastián, que van a presentar otra propuesta muy interesante para el abordaje de la conciencia fonológica. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Contarles también que hay una segunda parte de la propuesta que presenta Fiorella que amplía un poco más el repertorio en conciencia fonológica.
Esta sería como la tercera propuesta, y esta propuesta en particular está pensada para niños de 5 años. Ahí, Débora, si podés recorrerlo un poco hacia abajo. Ah, bueno. Yo me escucho con eco, no sé, espero que ustedes no. Y se escucha Hablarme al oído es tan raro. ¿Se escucha con eco? Tiene un un poco poco. de eco, sí, pero se escucha. Debes tener Qué dos cosa, micrófonos activos. qué cosa. Bueno, vamos a tratar de... Ahí me escucho bien, no sé. Bueno, como con modalidad de aula invertida, se les manda una canción a la casa, que es la famosa y conocida cabeza, hombro, rodilla, pie. Y realmente en la casa lo que tienen que hacer es escucharla con la familia. Y ahí involucramos a esta pata a veces que necesitamos dialogar, que es la familia. Que lo miren, que disfruten, que canten, que bailen. Y esto va a dar paso después, esto va a dar paso a trabajar con la interfaz del video. Una vez que vuelven a la clase, ya conocen la canción, ya la bailaron, ya la cantaron, ya la conocen. El maestro puede retomar con algunas palabras. ¿Quién lo vio en casa? ¿Le gustó? ¿Qué parte le gustó más? ¿Pudieron volver a verlo? ¿Hay algún botón que permite volver a verlo? ¿Saben cómo hacerlo? Y ahí introducimos lo que hablaba Marcos hoy más temprano de todos los iconos que hay en un video. Es interesante plantearlo desde el espacio técnico tecnológico, el play, la pausa, el volumen, dónde están ubicados. Bajamos un poquito de hora. ¿Cómo hacer para que la pantalla quede completa? Esto sería ideal para trabajarlo en una pantalla grande, ¿no? Sería ideal. E ir fragmento a fragmento pasando en la canción y que los niños vayan interviniendo. Bueno, con este botón avanza, con este botón eh, puedo configurar el audio. Y ahí luego, idealmente en otra actividad, para evitar la sobrecarga cognitiva, quizá subimos un poquito de hora. Ah, ahí está. Estos iconos que ven ahí en chiquito, si cliqueamos acá, donde dice clic aquí, exactamente, ahí se amplían y quedan imágenes en tamaño grande, individualmente con cada icono del reproductor. Por lo menos estos 5. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con los iconos con una propuesta corporal. En grupitos, se los invita a los niños a mostrar la acción que hace cada icono. Un niño levanta, ahora sí podemos bajar la imagen, que esta es representativa. Bajamos un poquito y ahí está la imagen, ¿no? Si está en pausa, bueno, me detengo, ¿no? Para hacer ese pasaje de lo digital al cuerpo, de lo abstracto a lo concreto. A ver si esas ideas van quedando de a poco. Y la actividad 3 lo que va es a trabajar un poquito bajamos un poquito, con las sílabas, recuperamos las palabras que están puestas en juego en la canción. ¿Cuál tiene más palmas? ¿Ojos o tiene orejas? Vamos a decirla con palmas, con otras claves, puede ser también, con el cuerpo, con las manos, con los pies. ¿Cuál la digo con más toques? ¿Cuál con menos? Y después está la propuesta ya corporal que propone Marcos, que si querés, Marcos, contarle un poquito de esa parte. Sí, ya desde el principio con la propuesta de cabeza, hombros, rodillas, pies, ya proponemos desde lo corporal y después en esta parte lo que se sigue es con lo icónico y las tarjetas que se pueden llevar al patio y se pueden representar también con animales, ¿no? Para ver los tipos de velocidades y hacer, dejamos ahí un poquito, hacer los mismos gestos dependiendo de qué icono destacamos, ¿no? Qué tarjeta mostramos, a qué velocidad efectuar la canción o la coreografía que fuera, o la canción que sea, y de esa forma vamos integrando lo iconográfico con lo corporal,
está todo muy, muy entrelazado. Y después está el Bien. tema de lo que hablábamos hoy del error, ¿no? Que es típico en estos juegos, me toco una parte del cuerpo y los niños siguen, ¿no? Y tienen que hacer lo que digo, pero no lo que hago. Y entonces, como lo corporal es una señal que es primaria, desde el punto de la neurociencia, los niños tienden a imitar lo que están viendo y cuesta más seguir lo que se está diciendo. Entonces, no va a haber clase en donde no haya algún niño que vaya y haga el gesto que hace quien está dirigiendo. En principio puede ser el docente, pero está muy bueno pasar esa posta a los estudiantes, a los chiquilines, que ellos mismos dirijan, que se enfrenten a comunicarse con el grupo, con su palabra y dirigir el juego y generar esa simulación de error y hacer divertirse a los niños, porque hablábamos cómo lo emocional cobra mucha importancia en todo esto. El lenguaje acompañado del afecto, de lo emocional, de la diversión, es sumamente importante que esté bien acompañado por ese lado. Ustedes como maestras de inicial lo tienen muy claro esto, pero es necesario seguir remarcándolo, ¿no? ¿Seguís vos? Muy bien, sí, sí. Bajamos un poquito más, Débora, gracias. Vamos a la 4 ahí. Bueno, ¿se acuerdan en el edificio? En el edificio, hacia los 5 años, el niño ya puede reconocer en palabras el sonido inicial, lo puede reconocer antes si está bien trabajado, pero es ideal, es la edad ideal para trabajar en las palabras el sonido inicial y posteriormente el sonido final. Pero recordemos de nuevo a Duke, es el mayor predictor, al decir, si le decimos una palabra que reconozca el sonido inicial de las palabras, es el mayor indicador de que ese niño, una vez que en primaria incorpore las letras, va a leer y va a escribir sin mayores dificultades. Esto me parece, me encantó leerlo, quiero decir. Bueno, en este enlace de nuevo tenemos el acceso a estas imágenes que representan palabras, anillo, oro, uva, ave, olla. Eh, la seleccionamos también por el hecho de ser prolongables, vocales en muchos casos, ¿no? Y otras que no, pero, y además la otra condición es que tenían que poder representarse mediante el dibujo, ¿no? Que sea fácil visualmente de asociar con su palabra. Bajamos un poquito, proponemos algunas variantes en relación a la autonomía, ¿no? A ver cómo estamos de tiempo, nos estamos ahí a 5 minutos. Bueno, después en la 4.1.2 subimos un poquito. Ahí estamos. Les proponemos un veo de sonidos. Acá no es necesario usar imágenes, nos basamos en los elementos que tenemos en el salón. Vamos a jugar al veo de sonidos. Recordemos que siempre desde la palabra oral. Mm, por ejemplo, yo digo una cosa del salón y ustedes preguntan qué es. Una cosa que empieza igual que armario, no decir empieza con A, no. Empieza con armario, lo integramos en una palabra y ellos tienen que identificar el sonido inicial. Entonces tenemos que empezar, tenemos que buscar objetos que empiecen con el sonido que empieza a armar. Los tiramos ahí. Obviamente que se repite con diferentes objetos del salón, la mesa, la silla, el lápiz, bueno, los tantos, sí. Que esta misma actividad también se puede desarrollar en el patio, en un lugar más espacioso, y invitándolos a los chiquilines a ver cuáles son los primeros en llegar a tocar algo que empiece con el sonido, la misma actividad, pero con un desarrollo corporal más grande, ¿no? Y coordinar entre, ¿no?, la psicomotricista o el profesor de educación física con el docente de aula para seguir con esta frecuentación de este tipo de estrategias. Muy bien, buenísimo. Bajamos un poquito, Débora, a la 4.1.3. Recordemos que estamos en el sonido inicial, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer un circuito en el patio?
marcándolo con tiza nomás, y poner diferentes imágenes. Entonces, en determinados momentos va a haber imágenes y ahí cuando caen en ese lugar va a haber una prenda. Entonces tienen que tomar la imagen, tienen que nombrar el objeto e identificar con qué sonido empieza y decir otra palabra que comience con ese mismo sonido. El desafío es enorme. Si lo logran, continúan el recorrido. Bajamos un poquito más y en la escalera, en el edificio, ya llegamos al tope, que es el sonido final. Y se nos ocurrió introducir el sonido final en una actividad inmersiva y de fantasía con una narrativa que proponga el maestro y que llegue con un viaje en barco, que llegue a trabajar finalmente el sonido final. Primero vamos a armar una valija, pero antes de zarpar necesitamos llevar cosas en esa valija. Pero hay que hacerle caso al capitán y solo podremos llevar objetos que empiecen igual que la palabra que él diga. Entonces, por ejemplo, si el capitán dice oso, solo podremos llevar. Una vez que armamos el equipaje, ya estamos listos para navegar. Esto me encanta, ustedes lo hacen también. Eh, Vamos a ver cómo se aleja la ciudad, vemos de lejos, y en un momento pasamos por unas montañas. ¿Y qué pasa en las montañas? Se escucha el eco. Y este es el momento ideal para trabajar con los sonidos finales. Yo voy a llamar a unos amigos que están escondidos en las montañas, y cuando pasemos, y ahora que estamos acá, a ver si nos contestan. Si yo digo, Rodrigo, Rodrigo, ¿no? Y que repitan. Vamos a probar varias palabras. Después podemos probar con el nombre de ellos. Bajamos un poquito y ahí seguimos jugando, estirando los sonidos finales. Básicamente la canción es eso, probamos después con los... Y después que lo vayan haciendo ellos, ¿no? Que el maestro tome el protagonismo, pero después sean los... Protagonismo no quiero decir, primero que encuadre la actividad y después los niños solos van a querer llamar a sus amigos de la montaña. Una vez en tierra firme, ya estamos otra vez en tierra firme, podemos retomar la consigna del barco y eh, que armemos barquitos de papel. Entonces, de nuevo, se pueden armar grupitos en el salón y que cada grupo tenga un barquito de papel y que reciban una tarjeta con determinada imagen de las tantas que le hemos proporcionado en estos enlaces y que pueda indicar cuál es esa imagen va a ser el sonido final que debe respetar. Entonces, además, van a seleccionar solo las palabras que terminen con el mismo sonido final que va. Se les va a dar palabras recortadas. Estas no están disponibles, de repente lo tendría que armar con un enlace. Pero la idea es con darle varias palabras, bajamos un poquito, a ver, y que ellos tengan que recortar las palabras que terminen igual que esa imagen de referencia. Y luego hacemos una comprobación entre todos, a ver si todos pudieron hacer el barquito correctamente con esas palabras, que todas tengan el sonido final, el mismo sonido final. Bueno, básicamente eso. En la parte de sugerencias hay unas consignas más, pero ya estamos, creo que en la hora. Me parece que agradezco de nuevo la oportunidad de poder compartir con ustedes este momento. Perdón, hacer referencia que tenemos otra propuesta para donde hacemos la presentación del robotito y Sí. trabajamos también la conciencia fonológica, enseñándole a ese robotito, bueno, a comunicarse en el idioma español, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, se las dejamos para que la vean después. Bien. Bien. Y antes de retirarnos, queríamos, para ser respetuosos del horario, compartirles los recursos que hemos utilizado en los webinarios anteriores y los que vamos a seguir
en los próximos encuentros vamos a ir incorporando los materiales, los recursos que compartimos en cada webinar. Acá están los del primer webinar y los que hemos referenciado en el día de hoy. Y antes de retirarnos, querríamos compartir con ustedes un formulario para que nos dejen en la próxima pantalla el ticket de salida. ¿Qué idea nueva o qué fue lo que reforcé en este encuentro, ¿verdad? El enlace ya lo compartimos. Ya está en el chat compartido. Bien, gracias Marcos. Bueno. Si se pueden tomar un momentito para compartirnos esa idea o qué impresión tuvieron nuevo y que les reforzó el recorrido, la mirada. Para nosotros es muy valioso, son sus aportes, sus respuestas, sus comentarios. Siempre la retroalimentación nos ayuda a revalorizar y replantear nuestros recorridos. Así que muchas gracias y bueno, esperemos que haya sido útil todo lo compartido y recorrido en esta mañana. Y mientras van completando ese ticket de salida, decirles, Jimena, a todos los maestros, tenemos casi 100 participantes en este Zoom, que todos estos recursos que han presentado los compañeros contenidistas van a ser portada en el portal Uruguay Educa a partir del martes 26 de agosto. ¿Sí? En la próxima semana todos estos recursos los van a encontrar en la portada. De la nave al aula, un robot para jugar con palabras y secuencias. Yo lo tengo impreso y les voy a decir por qué. Porque el maestro puede imprimir ese PDF del recurso donde tiene la planificación en enfoque competencial, con las metas de aprendizaje, con los espacios curriculares que se van a abordar, donde tiene los recursos también. Por supuesto que los puede abrir desde su dispositivo Ceibal y lo va a necesitar para poder compartirlo con el grupo, pero también sirve tener el formato impreso si me siento más amigable para la lectura, ¿sí? En ese formato. De la nave al aula es una propuesta que tiene dos partes. Hay propuestas de gamificación, hay propuestas de juegos fonológicos, está la conciencia fonológica en acción para nivel 3 y 4, que lo presentó la maestra Fiorella Fernández, y mover el cuerpo, jugar con sonidos, la propuesta que interdisciplinariamente realizaron los maestros Sebastián Martínez y el profesor de educación física, el licenciado Marcos Díaz. Todas estas propuestas invitan al reforzamiento de la conciencia fonológica. Y algo muy importante, todo este marco teórico es lo que sustenta esta planificación. La planificación es la clave y le voy a pedir a la profesora de idioma español y maestra Fiorella Fernández que nos explique la etimología de la palabra clave, ¿sí? Que la conversamos ayer en la reunión que tuvimos del equipo, porque clave y llave están unidos. ¿Podrás hacer ese breve, en 2 palabras? No, preparando esta videoconferencia y Sebastián haciendo referencia a que la clave era la conciencia fonológica y después trajo una llave también para simbolizar que la llave era la conciencia fonológica. Le conté que, bueno, que llave proviene de la palabra clave, que en latín es clavis, y hace referencia a la llave. O sea que clave y llave están etimológicamente emparentadas y bueno, como toda la etimología la tenemos También nos presente enseña.
a la hora de este tipo de asociaciones, ¿no? Queridos maestros de educación inicial, la planificación es la clave, sin lugar a dudas. Como dice Melina Furman, no existe ningún campo del quehacer humano que no tenga una beta apasionante que valga la pena explorar, que enamore y que nos haga vibrar. Ojalá todas las aulas de educación inicial tengan docentes que sientan la pasión por educar y que sientan que pueden vibrar en el aula enseñando a sus alumnos este valor fundamental que tiene en las raíces la conciencia fonológica. Este colectivo docente ha trabajado con enseñanza basada en la evidencia, así lo indican las investigaciones. Y aquí la clave y esa llave la abre el maestro de educación inicial, porque la planificación es fundamental. Recuperamos entonces el rol de enseñante. Quien enseña en la educación inicial es el docente. Todo esto requiere de un recorrido didáctico, de un recorrido que lo pueden encontrar en los portales Uruguay Educa y el repositorio Ceibal. Nuestra intención es colaborar con los maestros, brindándoles ejemplos de planificaciones que ustedes podrán adaptar y modificar cada uno a la realidad de su grupo, pero también objetos de aprendizaje donde los alumnos podrán también realizar distintos recorridos. La clave y la llave la tiene en este caso el rol de enseñante del maestro de educación inicial. Y es nuestro mayor deseo que esa conciencia fonológica y que ese robot llegue de la nave a muchas aulas de nuestro querido país. Nos vemos en el próximo encuentro, que será el 12 de septiembre, ya les voy anticipando para su agenda. 12 de septiembre vamos a estar explorando el espacio científico-matemático con las maestras Milena Martín y la maestra Graciela Ollenar, que son referentes del área. Imperdible ese encuentro que hace al ciclo, ¿sí?, de educación inicial. Aquí terminamos con ritmo, sonidos y palabras, donde hemos abordado la conciencia fonológica y que llegue a muchas aulas de todo nuestro país. Nos vemos de tarde a las 13:30 para los docentes que trabajan en el turno vespertino, y recuerden que esta grabación se edita primero y queda alojada en Comunicaciones de TAB. Aquí están saludando en el chat. Excelentes los aportes, muchas gracias, muy productivo, excelentes los recursos, los están saludando a todos los contenidistas. Felicitaciones, porque este es un trabajo de un gran equipo que también piensa sus prácticas de enseñanza. Nos vemos de tarde y muchas gracias a todos.